Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos, y el tema que vamos a tratar hoy es potencial de acción, ¿sí? Este tema es bastante largo en realidad, a mí me gusta hacer los videos lo más desarrollado posible, pero con este tema en particular lo vamos a hacer lo más breve y lo más sencillo posible, porque mientras más detalle me meto, más se equivocan y la idea es que este tema todo el mundo lo entienda. Así que nada. En primer lugar, esto que está acá es una dedicatoria a la gente de la Universidad de Mar del Plata, que los tengo en el Cora. Son unos genios, son de los que más me escriben, que siempre me dicen un montón de cosas re lindas, así que lo mínimo que podía hacer era dedicarles esto. Así que nada, los amo a la gente de la Universidad de Mar del Plata. Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya, ahí está. Bueno, en fin, el tema que vamos a tratar hoy entonces es potencial de acción. ¿Sí? Vamos a comenzar, antes de definir bien qué es un potencial de acción, por definir qué es un potencial de membrana. ¿Sí? Un potencial de membrana es un potencial eléctrico que se forma por la carga diferencial entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos una membrana plasmática, la típica bicapa de fosfolípidos, y hacemos de cuenta que esto es el espacio intracelular y esto es el espacio extracelular, ¿sí? Extracelular, intracelular, hay una diferencia de cargas entre ambos espacios, ¿sí? Eso se llama potencial eléctrico, ¿sí? Hay un potencial eléctrico por la carga diferencial, que serían las cargas diferentes entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. En condiciones normales, en el espacio extracelular hay cargas positivas y en el espacio intracelular la carga neta es negativa. Esto crea una diferencia de cargas entre ambos espacios a través de la membrana, ¿sí? Y por eso hablamos de un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico que se forma por la carga diferencial entre el espacio intracelular y el espacio extracelular se llama potencial de membrana, ¿sí? Eso es fundamentalmente un potencial de membrana. Entonces, otro concepto que quiero que ya vayan agarrando de lo que es potencial de membrana, ya que estamos para no perder el hilo, es que son dinámicos. Es decir, en cualquier momento, en cualquier instante, se puede generar cambios electroquímicos entre ambos espacios que están por fuera y por dentro de la membrana, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo así. Lo que puede pasar, por ejemplo, es que se inviertan las cargas y que el espacio intracelular pase a ser positivo. ¿Sí? Eso es una inversión de lo que es las cargas. Entonces, cuando se invierten estas cargas que ahora son positivas en el espacio intracelular, van a ir corriendo, ¿sí? Van a ir desplazándose, van a ir transmitiéndose como un impulso eléctrico a lo largo de la membrana plasmática, ¿sí? Eso puede desencadenar en la misma célula una respuesta, ¿sí? Cuando nosotros generamos un potencial eléctrico, ¿sí? Que puede generar una respuesta en una célula, hablamos de lo que se llama un potencial de acción. El potencial de acción se llama potencial de acción porque es un impulso eléctrico por una inversión de lo que es el potencial electroquímico, que justamente pasa a ser positivo en el espacio intracelular, que puede desencadenar una respuesta. Potencial de acción significa que con ese estímulo la célula hace algo. Por eso viene el concepto de potencial de acción. Bien, puede pasar eso de que este potencial de membrana, que es justamente dinámico, genera un potencial de acción y ese impulso eléctrico corra por la membrana de la célula y genera una respuesta en la célula, como puede pasar que ese potencial de acción, ese impulso eléctrico, se transmita de una célula a otra. Por ejemplo, en las neuronas, como vimos en el video anterior, que se los dejo acá en las sugerencias, o en los miocardiocitos, que como vimos en el video de tejido muscular cardíaco, los miocardiocitos estaban conectados entre sí por uniones comunicantes, ¿sí? O uniones de hendiduras, se les puede decir como quieran, nexos, ¿sí? Esas uniones de hendiduras son canales iónicos no son
conexinas, ¿sí? Proteínas que conectan entre sí los dos espacios intracelulares de dos células y permiten la difusión directa de iones, ¿sí? Esos iones, cuando hay un potencial de acción, pueden pasar tranquilamente de una célula a otra, ¿sí? Entonces es fundamentalmente eso, ¿sí? Cuando nosotros analicemos bien lo que es el potencial electroquímico, ¿sí? Cuando analicemos bien lo que es las cargas en el espacio intracelular y extracelular, esto va a depender principalmente de lo que son iones y proteínas, ¿sí? Si nosotros hacemos una célula en condiciones de reposo, o sea, cuando no está pasando nada de nada, entre comillas, en el espacio intracelular, que sería este espacio intracelular, las cargas son negativas. Y en el espacio extracelular, que sería este, las cargas son positivas, ¿sí? ¿Esto de qué depende? Principalmente de lo que son la distribución de los diferentes iones, que los que nosotros vamos a darle bola son al sodio, al potasio, al cloro y al calcio, ¿sí? Son los 4 iones que a nosotros nos van a importar. Y también van a depender estas cargas de las proteínas, que están mucho más concentradas en el espacio intracelular. En el espacio intracelular vamos a tener muchísimas proteínas con carga eléctrica neta negativa y también vamos a tener mucho fosfato inorgánico, PO4-, ¿sí? Entonces, al tener muchas proteínas con cargas negativas y mucho fosfato inorgánico con cargas negativas, en condiciones de reposo, el espacio intracelular es negativo, ¿sí? Es por eso que el espacio intracelular es negativo, mientras que el espacio extracelular, ahora como lo vamos a ver, tiene una altísima concentración de sodio, de calcio, ¿sí? Que tienen cargas positivas y hacen que justamente la carga del espacio extracelular sea positiva. Fíjense, vamos a analizar, vamos a hacer una especie de cuadrito, ¿sí? Y vamos a analizar cómo se distribuyen los iones entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Es algo muy importante que tengan presente, que lo sepan, ¿sí? Entonces vamos a poner acá iones y acá vamos a poner intra y acá vamos a poner extra. Vamos a empezar por los iones sodio, por el catión sodio, ¿sí? En el espacio intracelular, la concentración de sodio es de aproximadamente de 5 a 15 miliequivalentes litro, ¿sí? En el espacio intracelular, el sodio está concentrado entre 5 y 15 miliequivalentes litro, mientras que en el espacio extracelular, el sodio está concentrado más o menos a 145 miliequivalentes litro, ¿sí? Esa es la concentración de sodio en el espacio extracelular. Entonces el sodio está más concentrado afuera que adentro de la célula, ¿sí? 145 afuera y 5 a 15 adentro. El potasio, por su parte, es al revés. El potasio son 140 miliequivalentes litro en el intracelular y en el extracelular es nada más de 3.5 a 5 más o menos, sí, 5, 4.55 miliequivalentes litro. Fíjense que el potasio está mucho más concentrado adentro que afuera, ¿sí? Hay más en el intracelular que en el extracelular. El calcio en el espacio intracelular es de aproximadamente su concentración de 1 por 10 a la menos 4. O sea, 0,0001, ¿sí? O sea, es muy ínfima la concentración de calcio en el espacio intracelular. Hay mucho calcio que está secuestrado en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Pero bueno. Y en el espacio extracelular la concentración es de 1 a 2 miliequivalentes litro. O sea, el calcio está más concentrado afuera que adentro. Acá es 0,00001 y acá es de 1 a 2 miliequivalentes litro, ¿sí? Es mucho más afuera que adentro. Y por último, el cloro, ¿sí? En el espacio intracelular está concentrado de 5 a 15 miliequivalentes litro, ¿sí? Y en el extracelular aproximadamente 110 miliequivalentes litro. ¿Qué significa esto? Que el sodio
El calcio y el cloro están más concentrados en el espacio extracelular, mientras que el potasio está más concentrado en el espacio intracelular. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a explicar la importancia que tiene esto. ¿Sí? Lo que quiero que vean, por lo que quiero que sepan esto, es para que entiendan bien cómo se desplazan los iones entre el espacio intra y extracelular. ¿Sí? Para que lo entiendan de una manera muy sencilla, vamos a ponerlo así. Vamos a hacer una célula. ¿Sí? Vamos a hacer una célula. Vamos a hacer de cuenta que en esta célula nosotros ponemos un canal iónico de sodio. ¿Sí? Recuerden que lo que es iones, ¿sí? Como casi todo, en la física, en la química, en el cuerpo humano prácticamente, todo se mueve desde donde hay más a donde hay menos. Eso se llama gradiente de concentración en este caso. Cuando hay un gradiente de concentración a favor, significa que un ion se va a mover desde donde hay más a donde hay menos. Es decir, si yo abro un canal iónico de sodio, como el sodio está más concentrado afuera que adentro, el sodio va a ir desde donde hay más a donde hay menos. Esto significa que el sodio va a ir desde el espacio extracelular, que es donde hay más, hacia el espacio intracelular, que es donde hay menos. ¿Sí? Cuando el sodio se mueve desde el espacio extracelular al espacio intracelular, estamos metiendo cargas positivas. Eso significa que en el interior de la célula van a empezar a haber más cargas positivas. ¿Sí? Cosa que después vamos a ver cómo se implementa. ¿Sí? Este es el ejemplo de un canal iónico de sodio. ¿Qué pasa si abrimos un canal iónico de sodio? Vamos a poner el ejemplo de que abrimos, en lugar de un canal iónico de sodio, un canal iónico de potasio. El potasio está más concentrado adentro, en el espacio intracelular, que afuera, que en el espacio extracelular. Entonces, si nosotros abrimos un canal iónico de potasio, como siempre, como todo se mueve a favor de gradiente, desde donde hay más a donde hay menos, como hay más potasio adentro de la célula que afuera de la célula, el potasio va a salir hacia el espacio extracelular. En este caso, como estamos perdiendo cargas positivas porque el potasio es positivo y se está yendo al espacio extracelular, la célula se va a hacer más negativa. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a sacar estas hojas. Vamos a ponerlas acá al costadito, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que abrimos, por ejemplo, un canal de calcio. ¿Sí? Fíjense, el calcio está más concentrado afuera que adentro. Entonces, si nosotros abrimos un canal iónico de calcio y como todos los iones se mueven a favor del gradiente, es decir, desde donde hay más a donde hay menos, como el potasio está más concentrado afuera que adentro, el calcio va a entrar si abrimos un canal iónico de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio está más concentrado afuera que adentro. Y el calcio al tener cargas positivas hacen que el espacio intracelular se vaya haciendo más positivo. ¿Sí? Y el último ejemplo que vamos a poner es un canal iónico de cloro. Si nosotros abrimos un canal iónico de cloro, el cloro está más concentrado afuera que adentro. ¿Sí? Entonces, como las cosas se mueven desde donde hay más a donde hay menos, como el cloro está más afuera que adentro, se va a mover hacia adentro, ¿sí? Hacia el espacio intracelular, porque va desde donde hay más, que es el extracelular, hacia donde hay menos, que es el intracelular. Entonces la célula se va a hacer más negativa, ¿sí? Es así como se distribuyen los iones. Después, si quieren aprender lo que es el potencial de difusión, si quieren calcular el cociente de la conductancia con la ecuación de Nernst, con la ecuación de Goldman, ahí ustedes. Pero para explicarlo de manera muy sencilla, es quedarse con esto que expliqué acá y nada más. El resto es muy de gusto, se los digo yo que pasan los años y a mí lo que me sirve es esto, lo básico, ¿sí? Entonces es así como se van a movilizar los distintos iones según cómo se abran los distintos canales iónicos, ¿sí?
Es muy importante que sepan esto. Bien, nosotros, ¿sí? Volviendo un poco a lo que habíamos dicho al principio, habíamos dicho que en condiciones normales, en condiciones de reposo, la carga en el espacio intracelular es negativa y en el espacio extracelular es positiva, ¿sí? Esa carga constante negativa que se mantiene en el espacio intracelular se llama potencial de reposo, ¿sí? Potencial de reposo. El potencial de reposo es la carga constante que se mantiene en el espacio intracelular, que en condiciones de reposo es negativa en el intracelular y positiva en el extracelular, ¿sí? Algo importante a saber del potencial de reposo es que siempre es negativo, porque siempre lo medimos en el espacio intracelular, ¿sí? Siempre es negativo el potencial de reposo. Y el potencial de reposo varía según la célula de la que estemos hablando. En el caso de las neuronas, el potencial de reposo es de menos 90, ¿sí? Y la unidad de medida de lo que es esto, de lo que es el potencial, de todo lo que es potencial de reposo, de todo lo que es el diferente, de lo que es el potencial de membrana en general, por así decirlo, la unidad de medida es MV, que significa milivolt, ¿sí? Entonces, el potencial de reposo de una neurona es de menos 90 milivolts, ¿sí? Van a ver que dependiendo de la célula los potenciales de reposo son distintos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la célula, ¿sí? Es diferente la permeabilidad de la membrana plasmática a los diferentes iones, ¿sí? Eso depende de la transcripción de los canales iónicos que haya en cada célula y demás. No se compliquen mucho. En simples términos, el potencial de reposo es específico para cada célula. En el caso de las neuronas, el potencial de reposo es de menos 90 milivolts, ¿sí? Cuando nosotros grafiquemos, ¿sí?, el potencial de reposo es una línea isoeléctrica. Vamos a hacer de cuenta que este es el potencial de reposo de la neurona, ¿sí? Menos 90 milivolts. Es una línea plana. Decimos que es una línea isoeléctrica. ¿Por qué? Porque las cargas se mantienen constantes y no fluctúa, ¿sí? Si no fluctúa, no se modifica ni para arriba ni para abajo. ¿Qué significa que no fluctúe? Que las cargas se están manteniendo constantes. Porque si nosotros agregamos cargas positivas, esta línea va para arriba. Y si agregamos cargas negativas, esta línea va para abajo, ¿sí? El potencial de reposo es una carga constante. Por eso se llama potencial de reposo, ¿sí? Bien, ahora que definimos bien todo lo que es potencial de membrana, que aprendimos cómo difunden los iones desde el espacio intracelular al extracelular o del extra al intracelular, ¿sí?, vamos a definir bien lo que es un potencial de acción, que más o menos ya lo definimos hoy. En términos muy simples, un potencial de acción es un cambio rápido, significativo y brusco del potencial de membrana, ¿sí?, que se extiende a lo largo de la membrana plasmática, ¿sí?, y que va a desencadenar una respuesta en una célula o se va a transmitir a otra célula. Eso es un potencial de acción. Es un potencial de membrana, ¿sí?, que vendría a ser un cambio electroquímico rápido, brusco y significativo, ¿sí?, que hace que la célula haga algo. Es un estímulo electroquímico, ¿sí? Eso es un potencial de acción. Bien, para explicar los potenciales de acción, ¿sí?, nos vamos a basar prácticamente en estos 4 iones que yo les expliqué acá y en esos 4 canales iónicos, canal iónico de sodio, de potasio, de calcio y de cloro, ¿sí? Y también nos vamos a basar en lo que es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio no es un canal iónico, es una bomba, ¿sí? Esto ya lo estuvimos explicando en uno de los primeros videos que hice cuando empezó el canal, que es el de transporte a través de membrana, que se los dejo acá arriba en las sugerencias, ¿sí? En términos sencillos vamos a explicar lo que es un potencial de acción en base a los 4 canales iónicos de sodio, potasio, calcio y cloro y de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Ahora lo vamos a ir explicando de a poquito. Pero primero, antes de ir explicando bien cada uno de los pasos, ¿sí?, de cómo es que vamos a generar el potencial de acción y demás, vamos a explicar las fases del potencial
de membrana, para que todo sea secuencial y lo vayamos aplicando, ¿sí? La primera fase es la que ya estuvimos explicando, que es esta, es el potencial de reposo. La primera fase es la fase de reposo, ¿sí? Que es la fase en la que no hay fluctuaciones de las cargas porque las cargas se mantienen constantes, ¿sí? Bien, esa es la fase de reposo y se corresponde principalmente con lo que es el potencial de reposo que ya estuvimos mencionando, ¿sí? Cuando estamos en la fase de reposo decimos que la célula está polarizada, ¿sí? En la fase de reposo la célula está polarizada. Bueno, se me cortó el video, tengo que grabar esto el otro día, un desastre. En fin, lo que estaba explicando es que la fase del potencial de membrana, la primera fase del potencial de membrana es la fase de reposo. Habíamos dicho que durante la fase de reposo la célula se encuentra polarizada, ¿sí? La fase de reposo es fundamentalmente lo que hoy nombrábamos como potencial de reposo. Si nosotros hiciéramos un gráfico, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que acá tenemos, como decíamos hoy, menos 90 milivolts, ¿sí? A este nivel. Durante la fase de reposo, ¿sí? Que es justamente el potencial de reposo, habíamos dicho que teníamos una línea plana, que como no variaba, como no fluctuaba la electricidad, ¿sí? Decíamos que es una línea isoeléctrica. ¿Por qué? Porque las cargas positivas no suben ni tampoco disminuyen. Entonces, al no haber modificaciones en la carga eléctrica del interior de la célula, decimos que es un potencial de reposo, ¿sí? No hay fluctuaciones de las cargas eléctricas. Eso es lo que se conoce como fase de reposo. Y esto se llama precisamente potencial de reposo, ¿sí? Son cargas constantes. En el caso de las neuronas, el potencial de reposo es menos 90 milivolts. Y durante esta fase la célula está polarizada. Cuando una célula está polarizada significa que con un estímulo puede generar justamente un potencial de acción, ¿sí? Entonces, esta es la primera fase del potencial de membrana. Vamos a explicar, ya que estamos, la segunda fase del potencial de membrana, que es la fase de despolarización. Durante la fase de despolarización, la célula empieza a ganar en su interior cargas positivas, ¿sí? Empieza a ganar cargas positivas. ¿Cuál es el mecanismo más común en las neuronas? ¿Sí? Que es lo que el ejemplo típico que vamos a usar, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo más común por el que despolarizamos una neurona? Bueno, aplicando un poco de lo que estábamos haciendo hoy, ¿sí? Lo que hacemos es abrir unos pocos canales iónicos de sodio, ¿sí? Abrimos unos pocos canales iónicos de sodio. El sodio es un catión, fíjense que es Na+, es positivo, ¿sí? Y fíjense que está más concentrado en el espacio extracelular que en el espacio intracelular, ¿sí? Y como las cosas se mueven a favor del gradiente de concentración, es decir, desde donde hay más a donde hay menos, el sodio va a entrar. Entonces, en este preciso momento, como entran más cargas positivas a la célula empieza a ganar cargas positivas. En este momento, esta línea que era isoeléctrica va a comenzar a fluctuar hacia arriba, lentamente, ¿sí? Esto es lo que se conoce como fase de despolarización, ¿sí? Es la fase en la que se abren unos pocos canales de sodio, ¿sí? Que principalmente son los dependientes del ligando, ¿sí? Y la célula empieza lentamente a aumentar sus cargas positivas. Esta es la fase de despolarización, ¿sí? La tercera fase del potencial de membrana es la fase que nosotros conocemos como potencial de acción. En esta fase, ¿sí? Lo que nosotros logramos es despolarizar a la célula entre 15 a 30 milivolts. O sea, lo que hicimos fue ganar entre 15 a 30 milivolts, ¿sí? ¿Por qué? Porque la célula cuando se iba despolarizando, ¿sí? Iba ganando cargas positivas. Cuando nosotros logramos despolarizar entre 15 y 30 milivolts, alcanzamos un punto
¿sí? Que vendría a ser esta línea punteada, que se llama umbral. Cuando nosotros logramos despolarizar entre 15 y 30 milivolts, alcanzamos el umbral. Entonces, veníamos despolarizando de a poquito y alcanzamos el umbral. Podríamos poner, por ejemplo, que el umbral acá sería menos 70. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que ganamos 20 milivolts. Pasamos de menos 90 a menos 70. ¿Por qué? Porque ganamos cargas positivas. Entonces la célula se hace menos negativa. ¿Sí? Cuando nosotros alcanzamos el umbral, lo que va a suceder es que múltiples canales de sodio, canales iónicos de sodio, ¿sí? Voltaje dependientes, se van a abrir masivamente, ¿sí? En la despolarización se iban abriendo de a poquito. Cuando nosotros alcanzamos el umbral, ¿sí? El umbral representa el voltaje necesario para la apertura masiva de canales iónicos de sodio voltaje dependientes, que se abren justamente porque alcanzamos ese voltaje. Ese voltaje necesario para la apertura masiva de canales iónicos de sodio voltaje dependientes es lo que se conoce como umbral. En este momento, cuando despolarizábamos, las cargas iban subiendo lentamente. Cuando nosotros llegamos al umbral, como hay una apertura masiva de canales iónicos de sodio, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Fíjense que acá el aumento era gradual. Fíjense el aumento súbito vertical que tenemos cuando logramos alcanzar el umbral, ¿sí? Esto es la fase que se conoce como potencial de acción, ¿sí? Y esta entrada masiva de cargas positivas, este potencial de acción, va a ir difundiendo a lo largo de la membrana plasmática y va a desencadenar una respuesta en la célula. ¿Por qué? Porque es un estímulo electroquímico para que la célula haga algo, ¿sí? Esta es la fase del potencial de acción. Fíjense que hasta el momento es muy sencillo, no es algo muy complejo, ¿sí? Pero la cosa no termina acá, la cosa sigue, ¿sí? Porque luego del potencial de acción sigue la fase que se llama repolarización. La fase de repolarización consiste en esto, fíjense. Fíjense cómo empieza a disminuir, ¿sí? El voltaje en el interior de la célula, ¿sí? Cuando despolarizábamos y generábamos el potencial de acción, ganábamos cargas positivas, ¿sí? Por eso es que llegábamos más arriba. Fíjense cómo volvemos a bajar, ¿sí? Cuando la célula posterior a un potencial de acción se hace nuevamente negativa, eso es la fase que se conoce como fase de repolarización. ¿Por qué ocurre la fase de repolarización? Muy sencillo. Fíjense, en la repolarización lo que se abren son canales iónicos de potasio, voltaje dependientes, ¿sí? Se abren canales iónicos de potasio. Cuando nosotros alcanzamos el pico máximo del potencial de acción, que representa que se abrieron ya todos los canales iónicos de sodio, ¿sí? Una vez que los canales iónicos de sodio se abrieron todos y alcanzaron el pico máximo, esos canales de sodio se empiezan a cerrar. Y en ese momento, a la par, se abren canales iónicos de potasio. ¿Y qué tiene que ver esto con las cargas negativas? Bueno, fíjense que el potasio es un catión, fíjense que es positivo, ¿sí? Y presten atención a esto, el potasio está más concentrado adentro que afuera. Entonces, cuando nosotros abramos los canales iónicos de potasio, como todos los iones van desde donde hay más a donde hay menos, el potasio va a ir desde adentro de la célula hacia afuera. Entonces el potasio va a comenzar a salir masivamente fuera de la célula. Y como el potasio sale de la célula está perdiendo cargas positivas. Es por eso que se comienza a ser más negativa, porque pierde cargas positivas. Esas cargas positivas son los cationes de potasio, ¿sí? Y es por eso que por la pérdida de potasio, fíjense cómo cae lo que es el potencial de membrana. ¿Sí? Fíjense cómo cae el voltaje, lo que son los milivolts, ¿sí? Esta es la fase que se conoce como repolarización, ¿sí? Y la última fase del potencial de membrana es la que se conoce como hiperpolarización. La hiperpolarización, ¿sí? es simplemente esto. Fíjense, esto era la repolarización, ¿sí? Cuando nosotros nos pasamos del potencial de reposo, ¿sí?
y hacemos que esas cargas sea más negativa que el potencial de reposo, eso se conoce con el nombre de hiperpolarización. ¿Qué está pasando? Por la apertura masiva de estos canales iónicos de potasio, se pierde tantas cargas positivas que la célula se hace más negativa de lo que estaba en el potencial de reposo, ¿sí? Cuando sucede eso, decimos que la célula está hiperpolarizada, ¿sí? Porque está más negativa que el potencial de reposo. ¿Sí? Esta es la fase de hiperpolarización. Y finalmente, desde la hiperpolarización, vamos a volver a lo que sería el potencial de reposo, la línea isoeléctrica, ¿sí? Y una vez que generamos que llegamos al potencial de reposo, decimos que la célula está polarizada y está lista para recibir un nuevo estímulo y en base a eso disparar un potencial de acción. Señoras y señores, esto es potencial de acción y no tiene mucha más complicación, ¿sí? Es así de sencillo. No se compliquen más porque no tiene el más mínimo sentido. Es esto y nada más, ¿sí? Para que lo terminen de cerrar, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos contando recién, rápido, fugaz. Comenzábamos con una célula, una neurona, por ejemplo, en menos 90 milivolts. En ese momento no había fluctuaciones ni cambios de las cargas en el interior de la célula, ¿sí? Eso se conoce con el nombre de potencial de reposo, fase 1, reposo. La célula está polarizada. La fase 2, ¿sí? Es cuando la célula empieza a ganar cargas positivas por la apertura de canales iónicos de sodio, ¿sí? El sodio empieza a ingresar en la célula, entonces la célula empieza a ganar cargas positivas. Como esa ganancia de cargas positivas es gradual, decimos que la célula se está despolarizando. Se despolariza porque está saliendo de la fase polarizada, que era el potencial de reposo, ¿sí? Fase 3. Logramos despolarizar aproximadamente entre 15 y 30 milivolts y alcanzamos, por ejemplo, menos 65 milivolts o menos 70, no importa, ¿sí? Podemos poner cualquier valor. Eso es lo que se llama umbral, ¿sí? Cuando nosotros alcanzamos el umbral, hay una apertura masiva de canales iónicos de sodio voltaje dependientes. Y la apertura masiva de canales iónicos de sodio voltaje dependientes generaba un ingreso masivo de cargas positivas que nos causa este aumento súbito de lo que era el potencial de membrana. Esto se conoce como potencial de acción. Es en este momento en el que la célula genera una respuesta, ¿sí? Este es el estímulo electroquímico. Tercera fase, potencial de acción. Como ya generamos el potencial de acción, ¿sí? Y los canales iónicos de sodio ya no se pueden abrir más porque se abrieron todos, ¿sí? Se cierran todos estos canales iónicos de sodio y nosotros necesitamos devolver la célula a su estado de reposo, a su estado polarizado. Para eso lo que hacemos es abrir canales de potasio, ¿sí? Y se empiezan a perder cargas positivas. El potasio sale de la célula, ¿sí? Y como se pierden cargas positivas, la célula se vuelve más negativa. Esa es la cuarta fase que se conoce con el nombre de repolarización. Repolarización porque estamos tratando de volver a polarizar la célula, ¿sí? Y llegado el momento, se nos va a ir la mano con tantas cargas positivas que se nos escapan, ¿sí? Y superamos la negatividad de lo que era el potencial de reposo. Como superamos el potencial de reposo, decimos que la célula está hiperpolarizada. O sea, se nos fue la mano con la polarización, ¿sí? Se nos repolarizó tanto que la terminamos hiperpolarizando, ¿sí? Entonces, en este momento, para que nosotros podamos volver de la hiperpolarización al potencial de reposo, ¿sí? Vamos a depender de una bomba que se llama bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? La bomba sodio-potasio ATPasa, que va a sacar 3 sodio y va a meter 2 potasio, ¿sí? La bomba sodio-potasio ATPasa nos va a devolver a la célula del estado de hiperpolarización al potencial de reposo. ¿Para qué? Para que podamos generar nuevamente un potencial de acción. Y es así de simple y no hay mucho más, ¿sí? Es esto. Y no se compliquen mucho más, porque complicarse mucho más en este tema es terriblemente al pedo, se los digo así. La verdad no tiene el más mínimo sentido meterse en más detalles, ¿sí?
Es fundamentalmente esto y nada más, no se compliquen mucho. Bueno, una vez que terminamos de explicar todo esto, de que entendemos bien cómo es el potencial de membrana, el potencial de acción, que cómo entran los iones, que cómo salen, que cómo son las fases, ¿sí? Lo único que queda por explicar son 2 o 3 pavaditas más, ¿sí? Algo que quiero que sepan de los canales de sodio, canales iónicos de sodio voltaje dependiente, ¿sí? Es que tienen 3 estados: abierto, cerrado e inactivo. Abierto, cerrado e inactivo. Es fácil entender el estado abierto y cerrado. El canal de sodio voltaje dependiente está abierto o está cerrado. Es así de simple, ¿sí? Pero hay un tercer estado que se llama inactivo. ¿Qué significa que los canales de sodio estén en estado inactivo? Que no solamente están cerrados, sino que también, por más que nosotros generemos un estímulo eléctrico extremadamente potente, esos canales iónicos de sodio no se van a abrir, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, fíjense, cuando nosotros llegamos al punto máximo del potencial de acción, ¿sí? Y esos canales iónicos de sodio se cierran, pasan automáticamente al estado inactivo. Es decir, una vez que se cierran los canales iónicos de sodio en el pico máximo del potencial de acción, ahí pasan a estar inactivos. ¿Qué significa? Que nosotros, por más que generemos un estímulo muy potente, los canales iónicos de sodio no se van a abrir de ninguna manera, ¿sí? Y ahora les voy a explicar bien por qué es tan importante saber esto, ¿sí? Es importante saber esto, ¿sí? La diferencia entre abierto, cerrado e inactivo, porque nosotros vamos a hablar de lo que se llama periodo refractario. Periodo refractario. Algo refractario es que por más que nosotros le demos con todo, no responde, ¿sí? El periodo refractario puede ser absoluto o puede ser relativo. Nosotros, para marcar la distinción en este gráfico entre el periodo refractario absoluto y relativo, lo que vamos a hacer es trazar una línea oblicua más o menos donde está el límite en el tercio inferior de lo que es la fase de repolarización. Esta línea oblicua que trazamos más o menos a nivel del tercio inferior de la fase de repolarización nos delimita el periodo refractario absoluto del relativo, ¿sí? Nosotros decimos que desde acá, que es cuando llegamos al pico máximo del potencial de acción, hasta este sector de la fase de repolarización, los canales de sodio voltaje dependientes están inactivos. Por más que nosotros tratemos de generar un estímulo extremadamente potente, los canales iónicos de sodio voltaje dependientes no se van a abrir. Entonces, como decimos que durante esta fase, durante todo esto, los canales iónicos de sodio están en estado inactivo y no se pueden abrir y por ende no podemos generar un nuevo potencial de acción, eso se conoce con el nombre de periodo refractario absoluto. Desde el pico máximo hasta acá, periodo refractario absoluto. ¿Por qué? Por el estado inactivo de los canales iónicos de sodio voltaje dependientes. Por debajo de esta línea que trazamos acá, ¿sí? En el tercio inferior de la fase de repolarización, los canales iónicos de sodio voltaje dependientes pasan del estado inactivo al estado cerrado. ¿Qué significa? Que en este momento, si nosotros generamos un estímulo más potente que el anterior, podemos llegar a generar un nuevo potencial de acción. Y es por eso que se llama periodo refractario relativo, ¿sí? Va a ser refractario si la potencia del estímulo es igual o menor. Pero si nosotros logramos generar un estímulo más potente que el anterior, vamos a lograr abrir los canales iónicos de sodio voltaje dependientes y vamos a poder generar un nuevo potencial de acción, ¿sí? Ese es el periodo refractario relativo. Es muy sencillo, siempre piensen en los estados de los canales iónicos de sodio voltaje dependientes, ¿sí? Les explico esto porque lo suelen explicar bastante en las facultades y se marean con este concepto. Pero fíjense que es re sencillo, en realidad no es tan complicado que digamos, ¿sí? Todo esto es fundamentalmente potencial de acción, ¿sí? Lo último que vamos a pasar a explicar es 2 o 3 ejemplos de cómo se dan los diferentes potenciales de acción en diferentes células, ¿sí? Para que de paso vayamos integrando, ¿sí? Para que vayamos integrando todo lo que fue nervioso, ¿sí? Con potencial de acción, porque quiero que les quede integrado y que no quede disociado.
Hoy van a aprender bien cómo se genera generalmente un potencial de acción en una neurona, ¿sí? Que es el ejemplo típico que les voy a pasar a comentar ahora. Bueno, ya que terminamos de explicar todo potencial de acción, me reservo esta última parte del video para integrar, ¿sí? Para integrar lo que es potencial de acción, un poco de lo que estuvimos viendo en el video anterior, que era todo lo que era nervioso, ¿sí? Y darle una aplicación práctica a este tema. Algo que a mí me gusta, de lo que soy muy partidario, es enseñar integrado, o sea, que los temas se integren, porque el cuerpo humano no es todos temas separados, es un todo, ¿sí? Es un todo íntegro, integral. Así que si puedo transmitirles un poco de esto de aprender integrado y dar aplicación práctica a lo que aprendemos, sería espectacular, sería un objetivo logrado. ¿Sí? Vamos a explicar entonces un poquito de potencial de acción, ¿sí? Y vamos a aplicar algunos ejemplos, voy a dar 2 o 3 ejemplos. Vamos a poner el ejemplo de neuronas, ¿sí? Vamos a poner como ejemplo unas neuronas. ¿Se acuerdan que en el video anterior vimos que la sinapsis, ¿sí? Consistían en una neurona presináptica, que es esta, y una neurona postsináptica, que sería esta, ¿sí? Que toda sinapsis química era mediada por neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores estaban metidos en vesiculitas que estaban en los botones sinápticos, ¿sí? Estas son las vesiculitas con neurotransmisores. ¿Se acuerdan que por acá venía viajando el potencial de acción? ¿Sí? Que cuando llegaba al terminal sináptico me abría canales de calcio voltaje dependiente, ¿sí? Fíjense que el calcio está más concentrado afuera que adentro, entonces como todo se mueve desde donde hay más a donde hay menos, el calcio ingresa dentro de la célula. Cuando el calcio ingresa dentro de la célula es la señal para que se movilicen estas vesículas que tienen los neurotransmisores adentro, ¿sí? Que se van a fusionar con la membrana plasmática de la neurona presináptica y van a liberarse los neurotransmisores a la hendidura sináptica, ¿sí? Eso lo habíamos visto en el video anterior. Ahora, lo que no vimos es cómo se transmite, ¿sí? ¿Qué respuesta puede llegar a desencadenar el neurotransmisor en la neurona postsináptica? Nosotros habíamos hablado de sinapsis y demás, pero no le habíamos dado la continuidad necesaria. Ahora que estamos aprendiendo potencial de acción, le vamos a dar esa continuidad. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y típico, ¿sí? Que quiero que aprendan, porque lo van a ver no solamente acá, sino también en lo que es la placa neuromuscular, ¿sí? Que es la de acetilcolina. Vamos a hacer de cuenta que el neurotransmisor es acetilcolina, ACH es acetilcolina, ¿sí? Y el receptor es el receptor nicotínico de acetilcolina. Vamos a hacer de cuenta que este es el receptor nicotínico de acetilcolina. Dentro de los receptores de acetilcolina están los nicotínicos y los muscarínicos. Y dentro de los muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5, no importa, ¿sí? Lo que importa acá, que a mí particularmente me importa que sepan, es el nicotínico. Si nosotros pudiéramos ver el nicotínico, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que esta es la misma membrana de la neurona posináptica. Es un típico receptor con 5 dominios transmembrana. O sea, es un receptor que parece un peine que tiene 1, 2, 3, 4, 5 dominios. O sea, atraviesa la membrana 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por eso decimos que es un receptor 5 dominio transmembrana. Todo receptor con 5 dominio transmembrana es un receptor canal. ¿Qué significa que un receptor sea receptor canal? Que es un canal iónico dependiente de ligando. Es decir, es un canal iónico que se va a abrir cuando se le una su ligando. En este caso, el receptor nicotínico de acetilcolina, como es un receptor de 5 dominio transmembrana, es un receptor canal. Es decir, es un canal iónico dependiente de ligando. ¿Cuál es el ligando del receptor nicotínico de acetilcolina? La acetilcolina. Entonces fíjense lo que va a pasar. Cuando se una la acetilcolina a este receptor, al receptor nicotínico, al ser un receptor canal, es decir, al ser un canal iónico de sodio,
¿sí? Porque es un canal iónico de sodio. Se va a abrir este canal iónico de sodio y el sodio, fíjense, si está más concentrado en el espacio extracelular que en el intracelular y nosotros abrimos un receptor canal, o sea, abrimos un canal iónico de sodio, el sodio va a entrar porque va desde donde hay más, que es el extracelular, a donde hay menos, que es el intracelular. Abrimos este receptor, abrimos este canal y el sodio entra, ¿sí? Cuando el sodio entra, nosotros imaginemos que la célula estaba en su potencial de reposo de menos 90 milivolts, ¿sí? No me entró, lo hice muy chiquitito, ¿no? Pero hagan de cuenta que es menos 90 milivolts. Estaba en el potencial de reposo, ¿sí? En el momento que nosotros empezamos a abrir unos poquitos receptores nicotínicos, acetilcolina, unos poquitos canales iónicos de sodio dependientes de ligando, ¿sí? Como empezaron a ingresar de a poquito y cationes sodio, la célula se está despolarizando, ¿sí? La célula se va a comenzar a despolarizar gradualmente por la apertura de esos canales iónicos de sodio dependientes de ligando, ¿sí? Porque son dependientes del ligando que es acetilcolina, ¿sí? Y se van a ir despolarizando hasta que lleguemos a lo que se llama umbral, ¿sí? Que es lo que veíamos hoy, que es la despolarización de entre 15 a 30 milivolts. Cuando llegamos al umbral, por ejemplo, menos 70 milivolts, ¿sí? En este momento, lo que se abren son canales iónicos de sodio dependientes de voltaje, no dependientes de ligando, dependientes de voltaje, ¿sí? Porque logramos el voltaje suficiente, que es el umbral, para que se abran masivamente esos canales iónicos de sodio. En este momento se disparó el potencial de acción por la apertura masiva de canales iónicos de sodio dependientes de voltaje, ¿sí? Muy bien. Cuando llegamos al pico máximo del potencial de acción, ¿sí? Y no hay más sodio para meter, por así decirlo, lo que se van a empezar a abrir son canales iónicos de potasio, ¿sí? Y el potasio, como está más concentrado adentro de la célula que afuera, va a tender a salir. Como el potasio es un catión y tiene cargas positivas, si nosotros perdemos cargas positivas, la célula se hace más negativa, porque perdemos cargas positivas. Esta es la cuarta fase, que es la fase de repolarización, que está dada por la pérdida de cationes potasio, ¿sí? ¿Qué pasa? Se nos fue la mano con la repolarización y superamos lo que es el potencial de reposo. Eso vendría a ser la hiperpolarización, la fase de hiperpolarización. De la fase de hiperpolarización vamos a lograr volver al potencial de reposo gracias a la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. O la bomba sodio-potasio Namaskatepasa, como le digo yo. Namaskatepasa. Sí, soy medio tonto, no importa. Lo que importa es que gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa volvemos al potencial de reposo y en este momento la célula está polarizada y significa que con un nuevo estímulo de igual intensidad puede llegar a generar un nuevo potencial de acción. Y ese potencial de acción que se generó en esta neurona, ¿sí?, va a ir recorriendo la membrana plasmática y va a llegar al terminal sináptico, ¿sí?, de lo que vendría a ser esta misma neurona, y en su terminal sináptico va a estimular el ingreso de calcio, la liberación de vesículas y así se van a ir comunicando una neurona con otra. Fíjense que es extremadamente fácil, no es algo que tenga demasiada complicación, hay que tenerle paciencia, nada más, ¿sí? Es por esto que les quería explicar este ejemplo, para que tengan nociones, ¿sí?, de cómo es que se comunican entre sí las neuronas, de por qué es importante generar el potencial de acción y demás. El potencial de acción que generamos acá en la postsináptica, lo que va a hacer en esta neurona postsináptica, en lo que sería su botón sináptico, que no lo dibujamos acá, sería lo mismo que pasó acá. Esto sería el potencial de acción y una vez llegado al terminal sináptico, libera los neurotransmisores y actúa sobre otra neurona. Es así de simple. Y es así como se van comunicando una neurona con otra, ¿sí? Esto es uno de los tipos, de tantos tipos de neurotransmisión, ¿sí?
van a ver que este es un ejemplo. Van a ver que no solamente hay receptores canales, sino que también hay receptores asociados a proteínas G. Pero no les voy a explicar receptores asociados a proteínas G porque no tiene mucho sentido y porque todavía no vimos proteínas G, ¿sí? Pero en algún momento, cuando veamos proteínas G, lo podríamos aplicar. Vamos a poner otro ejemplo, ya que estamos con las neuronas. Vamos a poner el ejemplo, ¿sí?, de una neurona, ¿sí?, que pasa lo mismo acá, se viene despolarizando, se abren canales de calcio, ¿sí?, el calcio entra, las vesículas con neurotransmisores se fusionan con la membrana, se liberan los neurotransmisores, ¿sí?, lo mismo de siempre. Vamos a hacer de cuenta que estos neurotransmisores interactúan con un receptor canal que es un receptor canal de cloro. Vamos a poner ese ejemplo, un receptor canal de cloro. Como el cloro está más concentrado en el espacio extracelular que en el espacio intracelular, ¿sí?, vamos a hacer el mismo gráfico, la neurona en su potencial de reposo que es menos 90. Vamos a hacer de cuenta que abrimos un canal iónico de cloro, ¿sí? El cloro, como está más concentrado afuera que adentro, va a ingresar a la célula. Y el cloro, como es un anión que tiene cargas negativas, va a hacer que la carga de la célula sea más negativa. ¿Qué significa? Que la célula no solamente no se va a quedar en el potencial de reposo, sino que se va a hiperpolarizar, ¿sí?, por el ingreso de cargas negativas. Esto es la manera en que nosotros inhibimos a las neuronas. ¿Por qué? Porque al hiperpolarizarlas nos va a costar mucho más alcanzar el potencial de reposo y ahí recién generar el potencial de acción. Es así como nosotros inhibimos. Acá, en esto que explicamos hoy, estimulábamos. De esta manera estamos inhibiendo, ¿sí? Como para explicar un poco de inhibición, ¿sí? Y por último, como para dar otro ejemplo y algo que es muy interesante y para meter un canal más dentro de lo que es potencial de acción, vamos a explicar, por ejemplo, el potencial de acción en un miocardiocito. ¿Sí? Vamos a explicar un miocardiocito. Imaginemos al miocardiocito como una célula que tiene un potencial de reposo de menos 65 milivolts, ¿no? Vamos a poner así. Vamos a poner que el potencial de reposo del miocardiocito es menos 65 milivolts. ¿Sí? Llega el estímulo, ¿sí? Se empiezan a abrir canales iónicos de sodio, la célula se empieza a despolarizar, ¿sí? Alcanzamos el umbral, o sea, tendríamos que ganar entre 15 y 30 milivolts, vamos a poner que ganamos, qué sé yo, 45, que ahora quedamos menos 45 milivolts, vamos a hacer cuenta que ganamos 20 milivolts, ¿sí? Llegamos al umbral y se dispara el potencial de acción por la apertura de canales iónicos de sodio voltaje dependientes. Porque una vez llegado al umbral, logramos el voltaje necesario para abrir esos canales iónicos voltaje dependientes. Disparamos el potencial de acción. En este preciso momento, como pasaba hoy, se cierran los canales iónicos de sodio en el pico máximo del potencial de acción. Y se comienzan a abrir canales iónicos de potasio. Pero no solamente se abren canales iónicos de potasio. Vamos a poner acá, esto era sodio. Esto también era sodio. ¿Sí? Y acá fíjense lo que va a pasar. No solamente se van a abrir canales iónicos de potasio, sino que a la vez, en el miocardiocito, se van a abrir canales iónicos de calcio. ¿Sí? Esos canales iónicos de calcio se llaman canales iónicos de calcio voltaje dependientes de tipo L. Son canales de calcio de tipo lento, ¿sí? Que se van a empezar a abrir, ¿sí? Y fíjense lo que va a pasar con el potencial de membrana. Se va a mantener plano, no va a tener una disminución súbita como pasaba acá. Va a disminuir muy poquitito y va a formar esto que se llama meseta. ¿Por qué? Porque se abren canales de calcio de tipo L. El calcio, como está más concentrado afuera que adentro, va a comenzar a entrar. Y como se están perdiendo las mismas cargas positivas, que son las de potasio, pero a la vez estamos compensando eso con el ingreso de otras cargas positivas, que son las de calcio, es como que no disminuye mucho el potencial de membrana. Entonces decimos que como se mantiene más o menos constante, forma esto que se llama meseta, ¿sí?
Porque las cargas no llegan todavía no llegamos a esa disminución brusca, porque no estamos perdiendo tantas cargas negativas. Porque a la vez que perdemos cargas positivas, a la vez que perdemos cargas positivas, ¿sí? Estamos ganando otras cargas positivas. Y si equilibramos eso, es normal que se forme esta meseta. Pero va a haber un momento en el que los canales de calcio se van a cerrar y se van a mantener abiertos los canales de potasio, ¿sí? Entonces el potasio va a comenzar a salir. Como perdemos cargas negativas súbitamente, pero no ganamos cargas positivas, ahí sí cae bruscamente el potencial de membrana. Y de acá en adelante es lo mismo de siempre. Hiperpolarizamos, ¿sí? Porque no se nos va la mano, y gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa volvemos a la célula el potencial de reposo y la célula en este momento está polarizada. ¿Sí? Es así de sencillo y no se compliquen más. Es esto y nada más. Y señoras y señores, se terminó potencial de acción. Espero que les haya gustado este video. En serio, si les gustó, saben que le pueden dar a like. Nos sirve muchísimo, realmente nos sirve mucho. Y nada, no tengo mucho que decir. Si quieren seguirnos en Facebook, que ahí si nos quieren mandar un mensaje, lo que fuere, tienen nuestro Facebook ahí en la descripción. También tenemos Instagram, ¿sí? Que también está en la descripción. Y si tienen alguna duda, nos la pueden comentar. Si les gusta el video, le pueden dar a like, lo pueden compartir, nos ayuda muchísimo, en serio. Y si tienen dudas, nos pueden comentar, que nosotros siempre respondemos lo más breve posible, ¿sí? Y nada, le quiero mandar un saludo muy grande de pana al marico, al amigo de Venezuela, José Miguel García, ¿sí? Amigo de Venezuela, y que se lo debo al saludo. Y les quiero mandar un saludo también a unos chicos de la Universidad de Mar del Plata, que no me acuerdo los nombres, pero bueno, les mando un saludo, capaz que nos están viendo. Así que nada, eso es todo por hoy, y como siempre, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Bellezas!